En la remota y salvaje zona del territorio de Colorado de la década de 1870, el montanés Ezra Stone descubre algo que lo deja helado durante su recorrido matutino para recoger trampas. Una joven, apenas viva, está atada a un pino centenario con tiras de cuero crudo que le han cortado profundamente las muñecas. Las palabras, Apache Lover, están grabadas a fuego en su hombro, una marca de odio que habla de la crueldad de los hombres que castigan el amor que traspasa las fronteras culturales. Sus ojos oscuros lo miran con la desconfianza de alguien que ha aprendido que la supervivencia depende de esperar lo peor de los extraños. María Santos, mitad mexicana y mitad apache, lleva cicatrices visibles y ocultas de aquellos que intentaron destruirla por elegir su corazón por encima de sus prejuicios. Ezra ha vivido solo en estas montañas durante 15 años, evitando las complicaciones que conllevan las relaciones humanas. Pero algunos descubrimientos lo cambian todo. ¿Podría un acto de bondad en medio de la naturaleza salvaje curar dos almas rotas que han renunciado a confiar en los demás? Antes de volver, contadnos desde donde nos escucháis, y si esta historia os emociona, asegúraos de suscribiros, porque mañana tengo algo muy especial para vosotros. La niebla matinal se aferraba a las agujas de los pinos como susurros de plegarias mientras Ezra Stone avanzaba por la ruta de caza que le había dado sustento durante 15 inviernos en Colorado. Sus manos curtidas se movían con eficiencia, comprobando cada trampa con la paciencia metódica de un hombre que había aprendido que la supervivencia en estas montañas exigía respetar la rutina. La bolsa de cuero que colgaba de su hombro contenía las herramientas de su solitario oficio: alambre de repuesto, estacas de madera y un cuchillo para desollar que le había servido fielmente desde su primer invierno en este santuario salvaje. Su cabaña estaba enclavada contra un afloramiento de granito a 3 kilómetros más adentro del bosque, situada de manera que el sol de la mañana calentaba su única ventana, mientras que la enorme formación rocosa la protegía de la furia del invierno. Ezra había elegido este lugar con la cuidadosa consideración de alguien que entendía que, en estas montañas, una mala decisión podía significar la muerte. El claro que rodeaba su casa era testimonio de 15 años de mejoras deliberadas. Un sótano excavado en la ladera, un ahumadero para conservar la carne, huertos elevados donde cultivaba verduras en el escaso suelo de la montaña durante la breve temporada de cultivo. Dentro de la cabaña, cada objeto tenía múltiples funciones y ocupaba su lugar designado con precisión militar. Sobre la mesa toscamente tallada había una Biblia de cuero gastada, con las páginas marcadas por años de búsqueda de respuestas que parecían cada vez más difíciles de encontrar. El libro había pertenecido a su padre, que lo había llevado consigo durante la guerra civil y se lo había legado con la esperanza de que la fe le sirviera de guía en los momentos más oscuros de la vida. Pero la fe era un lujo que Ezra ya no podía permitirse, no después de lo que había visto y hecho en nombre del deber y de su país. La única habitación de la cabaña contenía una cama construida con troncos de pino, una chimenea de piedra que proporcionaba calor y superficie para cocinar, estantes llenos de tarros de cristal con alimentos en conserva y ganchos donde la ropa de invierno esperaba el regreso de la estación. Todo reflejaba la estética de la necesidad más que la del confort, pero Ezra había encontrado cierta paz en esa austera simplicidad. Aquí, alejado de las complicaciones de la sociedad humana, podía controlar las variables que determinaban el éxito o el fracaso, la vida o la muerte. Su rutina matutina nunca variaba. Se levantaba antes del amanecer, comprobaba el tiempo, avivaba el pequeño fuego que mantenía la cabaña caliente, tomaba un desayuno sencillo a base de pan de maíz y café, y luego recorría la ruta de trampas que le proporcionaba el sustento y los pequeños ingresos necesarios para comprar los suministros que no podía producir por sí mismo. La rutina se había convertido en meditación, cada acción repetida era una plegaria a los dioses de la montaña que gobernaban su existencia solitaria. Pero hoy había algo diferente. El bosque estaba lleno de sonidos extraños, voces lejanas transportadas por el viento, el nervioso parloteo de las ardillas que respondían a la presencia humana, la tensión subyacente que adquieren los lugares salvajes cuando son invadidos por la civilización. Ezra se detuvo junto a una presa de castores especialmente productiva y escuchó con la atención concentrada de alguien que ha aprendido que la supervivencia a menudo depende de reconocer el peligro antes de que éste te reconozca a ti. 15 años atrás, había sido el capitán Ezra Stone de la caballería de los Estados Unidos,
liderando patrullas por estas mismas montañas en persecución de bandas apaches que se negaban a aceptar el confinamiento en reservas. Había sido bueno en su trabajo, demasiado bueno, tal vez, rastreando y enfrentándose a guerreros indígenas con una precisión táctica que lo hacía valioso para sus superiores y letal para sus enemigos. Pero el éxito en ese papel le había obligado a convertirse en alguien con quien ya no podía vivir. La transformación de soldado a ermitaño no se produjo de la noche a la mañana. Primero llegaron las pesadillas, luego la incapacidad de soportar la violencia casual que exigía la vida militar, y finalmente, el reconocimiento de que tenía que desaparecer antes de perder lo que le quedaba de humanidad. Las montañas lo habían acogido con dura indiferencia, sin importarle sus crímenes pasados ni su culpa presente, ofreciéndole a cambio el simple trato de que, si prestaba mucha atención a la supervivencia, podría ganarse un día más de existencia. Había construido su cabaña con sus propias manos, aprendiendo a base de ensayo y error cómo construir un refugio que pudiera resistir el clima de la montaña. El primer invierno casi lo mata. El aislamiento era inadecuado, las reservas de comida insuficientes y no comprendía lo rápido que podían deteriorarse las condiciones. Pero había sobrevivido, y cada año que pasaba traía consigo mejoras tanto en sus habilidades como en su comprensión del implacable entorno que había elegido como hogar. Las trampas le proporcionaban ingresos cuando hacía sus viajes trimestrales a Durango para abastecerse. Los compradores de pieles no hacían preguntas sobre el pasado de un hombre. Solo les importaba la calidad de las pieles y la fiabilidad de la entrega. Esos breves encuentros con la civilización le recordaban porque prefería la soledad. El ruido, la constante interacción humana, la violencia subyacente que parecía infectar cualquier reunión de más de unas pocas personas. Ahora, al acercarse a la última parte de su recorrido matutino, los inquietantes sonidos que provenían de lo más profundo del bosque se hicieron más claros. Eran voces humanas, sin duda, pero tensas, con urgencia o ira. El instinto militar de Ezre, latente pero nunca del todo ausente, comenzó a aflorar. Su mano se deslizó inconscientemente hacia el rifle que llevaba al hombro mientras consideraba si investigar o retirarse a su cabaña hasta que pasara el drama que se estaba desarrollando. La decisión se tomó por él cuando coronó una pequeña cresta y vio lo que le esperaba en el claro. La escena que se encontró Ezre en el claro desafiaba la comprensión inmediata. Una joven, inconsciente o al borde de la muerte, estaba atada al enorme tronco de un pino centenario con tiras de cuero crudo que le apretaban con tanta fuerza que le cortaban la carne. Su ropa, o lo que quedaba de ella, contaba una historia de violencia y degradación que hizo que Ezre sintiera un nudo en el estómago y una rabia familiar. La tela había sido blanca, tal vez un vestido de novia, pero ahora colgaba en jirones manchados de sangre y suciedad. Pero fue la crueldad deliberada grabada a fuego en su hombro lo que le cortó el aliento por completo. Las palabras, Apache Lover, habían sido marcadas en su piel con lo que parecía un hierro al rojo vivo. Y las letras aún estaban en carne viva y supuraban a pesar de lo que debían de ser días de exposición a la intemperie. Alguien se había tomado el tiempo de infligirle esta tortura en particular, de marcarla permanentemente con su juicio y su odio. Ezre se acercó con cautela, con el rifle preparado pero bajado. Su experiencia militar le había enseñado a buscar emboscadas, pero el claro no mostraba signos de actividad reciente más allá de la evidente violencia que se había cometido allí. Las huellas de botas en la tierra blanda delataban la presencia de varios hombres, tal vez 5 o 6, que habían traído a la mujer hasta allí y la habían abandonado para que muriera lentamente en la montaña. Al acercarse, vio que aún respiraba, aunque apenas. Tenía los labios agrietados y sangrando por la deshidratación, y el rostro hinchado por la exposición al frío y los malos tratos. El cabello oscuro le caía sobre unos rasgos que podrían haber sido hermosos antes de que el dolor y el sufrimiento dejaran su huella. Su piel, donde no estaba magullada o quemada, mostraba la mezcla de razas común en las zonas fronterizas. Rasgos hispanos y nativos americanos se mezclaban de una manera que claramente la había convertido en blanco del odio racial de alguien. Las correas de cuero crudo que la ataban estaban empapadas de sangre en los puntos donde le cortaban las muñecas y los tobillos. Quienquiera que la hubiera atado allí lo había hecho con la intención de causarle el máximo sufrimiento antes de que la muerte le concediera su misericordia.
Esre sacó el cuchillo de desollar de su cinturón y comenzó a cortar con cuidado las ataduras, sosteniendo su peso para evitar que cayera al suelo. Ella se movió cuando él la levantó y por un momento, abrió los ojos. Eran de color marrón oscuro, casi negros, llenos de un terror que delataba experiencias que nadie debería soportar. Intentó hablar, pero solo un susurro seco salió de su garganta dañada. La única palabra sonó como, por favor, en español. Aunque podría haber sido apache. Esre había oído lo suficiente de ambos idiomas durante sus años en la caballería como para reconocer los sonidos, aunque no siempre el significado. Tranquila, dijo en voz baja, sorprendido por lo oxidada que sonaba su voz tras días de soledad. Estás a salvo. Voy a ayudarte. Ella respondió luchando débilmente contra sus brazos, con el instinto de supervivencia de su cuerpo dominando el pensamiento racional. Después de lo que había soportado, el contacto de cualquier hombre representaba una amenaza más que un rescate. Esre lo entendió y le habló con el tono más suave que pudo mientras la levantaba con cuidado del suelo. El vestido de novia rasgado que colgaba de su cuerpo contaba su propia historia de sueños rotos y ceremonias interrumpidas. La tela, que en otro tiempo había sido lo suficientemente fina para una ocasión especial, ahora servía como prueba del amor que había llevado a ese brutal castigo. Alguien se había preocupado lo suficiente por ella como para proporcionarle un vestido así, y alguien más se había preocupado lo suficiente por su odio como para destruir tanto la prenda como a la mujer que la llevaba. Esre la llevó a través del bosque hacia su cabaña, moviéndose tan rápido como el terreno y su estado le permitían. Su peso, reducido por los días sin comida ni agua, se sentía frágil en sus brazos. Había vuelto a perder el conocimiento, lo que probablemente era una bendición dado el dolor que el movimiento debía estar causando a sus heridas. El viaje de regreso a su cabaña duró casi una hora, y Esre se detuvo con frecuencia para descansar y comprobar el estado de su inconsciente carga. Cuando llegó al claro, el sudor le corría por la cara a pesar del aire fresco de la montaña. Abrió la puerta de la cabaña de una patada y la acostó con cuidado en la cama, la única superficie blanda disponible. Sus conocimientos médicos, adquiridos por necesidad durante años de servicio militar y vida en la naturaleza, le decían que lo que necesitaba de inmediato era agua, calor y tratamiento para las quemaduras infectadas del hombro. La marca ya mostraba signos de infección grave, con rayas rojas que se extendían hacia afuera desde las heridas infligidas deliberadamente. Esre avivó el fuego y puso agua a calentar mientras reunía los suministros médicos que poseía, en su mayoría hierbas que había aprendido a identificar y utilizar para dolencias comunes, junto con paños limpios que podían servir como vendajes. Sus movimientos por la pequeña cabaña eran eficientes pero cuidadosos, consciente de que cualquier ruido repentino podría asustarla si recuperaba la conciencia. Mientras se preparaba para limpiar sus heridas, Esre se preguntó quién sería ella, qué amor la había condenado a tal tortura y si los hombres que le habían hecho esto volverían para terminar lo que habían empezado. Su existencia solitaria, cuidadosamente mantenida durante 15 años, se había complicado de repente por la presencia de alguien que claramente necesitaba una protección que no estaba seguro de poder proporcionarle. Pero al ver su cuerpo inconsciente, al ver la crueldad deliberada que le habían infligido, Esre supo que abandonarla no era una opción que su conciencia le permitiera. María permaneció inconsciente durante la primera noche, con la respiración superficial pero constante, mientras Esre velaba junto a su cama. Le había limpiado las heridas lo mejor que había podido con agua hervida y los remedios herbals que había aprendido a preparar durante sus años de soledad. La infección en su hombro marcado requeriría cuidados especiales, pero eran la deshidratación y la exposición al frío lo que ponía en peligro su vida. Al amanecer, Esre salió de la cabaña para comprobar si había algún indicio de que sus torturadores hubieran seguido su rastro. Lo que descubrió en la tierra blanda que rodeaba el claro le heló la sangre. Huellas de botas recientes que no estaban allí la noche anterior. Alguien se había acercado a su cabaña durante la noche, la había rodeado por completo y se había retirado al bosque. Estaban siendo vigilados. Sus instintos militares, dormidos durante 15 años, se despertaron con fuerza. Esre examinó las huellas con la conciencia táctica que le había mantenido con vida durante numerosas campañas contra los apaches. 5 hombres, posiblemente 6,
moviéndose con la coordinación de cazadores experimentados. Se habían acercado lo suficiente como para observar su cabaña, pero no habían intentado entrar, lo que sugería que estaban recabando información en lugar de planear un asalto inmediato. Cuando volvió a entrar, María tenía los ojos abiertos y seguía sus movimientos con la atención cautelosa de una presa que ha aprendido a vigilar a sus depredadores. Intentó hablar, pero su garganta dañada solo podía producir fragmentos susurrados en lo que parecía una mezcla de español y dialectos apaches. Agua, logró decir, con un susurro apenas audible. Esre le trajo un vaso de agua y le sostuvo la cabeza mientras bebía con cuidado. A medida que su garganta comenzaba a funcionar de nuevo, intentó comunicar advertencias más complejas. «Hombres, me persiguen», susurró en inglés con un fuerte acento español. «Vienen a por mí». «¿Quiénes son?», preguntó Esre, manteniendo la voz suave a pesar de la urgencia que sentía. La respuesta de María fue fragmentaria, ya que luchaba tanto con la barrera del idioma como con el trauma de los recientes acontecimientos. Gracias a sus pacientes preguntas y a sus titubeantes explicaciones, Esre comenzó a reconstruir la historia que la había llevado a sufrir ese brutal castigo. Se llamaba María Santos, hija de una familia de rancheros mexicanos cuyas tierras limitaban con el territorio apache. Se había enamorado de Naalnis, un joven guerrero apache cuyo nombre significaba «el que trabaja duro», en su lengua materna. Su relación había comenzado de forma inocente. Encuentros fortuitos en puestos comerciales, conversaciones sobre el mundo cambiante que amenazaba a ambos pueblos, el reconocimiento compartido de que las viejas costumbres de conflicto perpetuo no beneficiaban a nadie, excepto a aquellos que se aprovechaban de la violencia. Alrededor de su cuello, oculto bajo la tela rasgada de su vestido, colgaba un pequeño collar apache de abalorios, con motivos azules y blancos, que Naalnis le había regalado como prueba de su compromiso. El collar no solo representaba su amor, sino también los valores tradicionales de paz y armonía con el mundo natural de su pueblo. Fue este símbolo de entendimiento intercultural lo que finalmente los condenó a ambos. La familia de María había descubierto la relación, y en un principio, se opuso con severas advertencias sobre la imposibilidad de tal unión. Pero fue la reacción de la comunidad en general la que se volvió peligrosa. Los ganaderos locales y los funcionarios territoriales consideraban cualquier cooperación entre las familias hispanas y las tribus apaches como una posible traición, una amenaza a sus esfuerzos por expulsar a todos los pueblos indígenas a reservas lejanas donde ya no pudieran interferir en la adquisición de tierras y la extracción de recursos. «Lo mataron», susurró María, con lágrimas surcando la tierra de su rostro. «Naalnis intentó venir a por mí cuando me sacaron de la casa de mi familia. Le dispararon mientras llevaba una bandera blanca de tregua». Esre se dio cuenta de que el vestido de novia había sido pensado para una ceremonia que nunca se celebraría. María y Naalnis habían planeado casarse según las tradiciones hispanas y apaches, creando una unión que reconocía el patrimonio de ambos. En cambio, ese símbolo de esperanza se había convertido en una prueba en un juicio que la condenaba por amar más allá de las fronteras culturales. «Los hombres que te marcaron», dijo Esre con cautela, «¿sabes cómo se llaman?». María asintió con la cabeza, con el rostro endurecido por la ira que por un momento superó su miedo. «Jenkins es el líder. Quiere los derechos sobre el agua de mi familia. Matar a Naalnis y castigarme es un mensaje para otras familias mexicanas que cooperan con los apaches». Tom Jenkins. Esre conocía ese nombre por sus ocasionales viajes a Durango para comprar suministros. Jenkins era dueño de un gran rancho al sur de la ciudad y ejercía como sheriff territorial no oficial, el tipo de hombre que utilizaba la autoridad legal para perseguir sus intereses personales. Si Jenkins lideraba la caza de María, su situación era más peligrosa de lo que Esre había entendido inicialmente. «Me ataron a un árbol para que muriera lentamente», continuó María, con la voz cada vez más fuerte por la ira. «Pero primero querían que sufriera por elegir el amor en lugar de su odio». Como si hubieran sido convocados por su conversación, el sonido de caballos acercándose flotó en el aire del bosque. Esre se movió rápidamente hacia la ventana y se asomó por un hueco entre las cortinas para ver a los jinetes que emergían de la línea de árboles. Eran 5 hombres, tal y como sugerían las huellas,
liderados por un hombre corpulento que llevaba una placa de sheriff territorial que brillaba con la luz del sol matutino. «Ya están aquí», dijo Ezre en voz baja, mientras buscaba su rifle. «Y no piensan irse con las manos vacías». María luchó por incorporarse a pesar de su estado de debilidad, con una expresión en la que se mezclaban el miedo y la determinación. «No deberías luchar por mí. También te matarán». Pero Ezre ya estaba comprobando sus municiones y considerando las opciones tácticas. 15 años de soledad en las montañas no habían borrado su entrenamiento militar, y había cosas por las que valía la pena luchar sin importar el coste personal. Los jinetes se retiraron tan repentinamente como habían aparecido, dejando tras de sí una atmósfera amenazante que se cernía sobre la cabaña como nubes de tormenta. Ezre observó por la ventana hasta que el último jinete desapareció en el bosque, y luego volvió su atención a María, que había logrado incorporarse a pesar del evidente dolor. «Saben que estás aquí», dijo ella, con un inglés cada vez más claro a medida que su garganta comenzaba a sanar. «Pero esperan. ¿Por qué?» Ezre consideró las implicaciones tácticas mientras vertía agua en una taza de madera que había tallado años atrás en un arce de montaña. El sencillo recipiente representaba el tipo de amabilidad básica que casi había olvidado cómo mostrar. Dedicar tiempo a crear algo bello cuando bastaba con algo puramente funcional. «Jenkins es inteligente», respondió, ofreciéndole la taza. «Sabe que estoy armado y en posición defensiva. Es mejor esperar y planear que atacar a ciegas y perder hombres». María aceptó el agua con gratitud, con las manos ligeramente temblorosas. Mientras se la llevaba a los labios. Mientras bebía, Ezre se fijó en detalles de ella que habían quedado ocultos por la suciedad y la sangre durante el rescate. Era más joven de lo que había pensado en un principio, quizá 25 años, con unos ojos inteligentes que sugerían una educación y una experiencia superiores a las que solía proporcionar la vida en la frontera a las mujeres. «Hablas bien inglés», observó él. Mi padre me envió a la escuela en Santa Fe», explicó, mezclando el español y el inglés con la fluidez de los habitantes de la frontera. «Creía que la educación me protegería de la pobreza. Pero no pudo protegerme del amor». La ironía en su voz transmitía una profunda experiencia que Ezre reconoció. La educación y la inteligencia significaban poco cuando se enfrentaban a la brutal realidad de los prejuicios y la violencia que dominaban la política territorial. «Háblame de Naalnis», dijo Ezre, acomodándose en la silla de madera junto a la cama. Algo en la presencia de María estaba rompiendo el cuidadoso aislamiento que había mantenido durante tantos años. Quizás era su evidente vulnerabilidad, o tal vez el reconocimiento de que ambos eran refugiados de un mundo que había resultado demasiado duro para su particular humanidad. La expresión de María se suavizó mientras hablaba de su amor perdido. «No era como los guerreros apaches que temían tus soldados. Naalnis creía que las antiguas costumbres de lucha constante destruirían a su pueblo. Aprendió español, algo de inglés, e intentó tender puentes entre nuestras comunidades». Su mano se movió inconscientemente hacia el collar de abalorios que llevaba alrededor del cuello, cuyos motivos azules y blancos reflejaban la luz que entraba por la ventana de la cabaña. «Es obra de su abuela. Lo hizo para la mujer con la que se iba a casar. Él me lo dio como promesa de que nuestros hijos conocerían ambos mundos, ambos pueblos». Ezre comprendía ahora con mayor claridad la tragedia. Naalnis no había sido un guerrero apache cualquiera, sino un defensor de la paz, alguien que intentaba encontrar alternativas al ciclo interminable de violencia que consumía tanto a las comunidades hispanas como a las indígenas. Su muerte representaba el asesinato de la posibilidad misma. «¿Cuál era tu plan?», preguntó Ezre. «Después de la boda. Nos iríamos al norte, al territorio de Colorado, a buscar tierras donde ambos pueblos pudieran convivir. Naalnis tenía amigos entre las tribus Utes y algunas familias mexicanas ya se habían establecido allí pacíficamente». La voz de María transmitía el peso de unos sueños que nunca se harían realidad. «Creíamos que el amor podía construir algo nuevo, algo mejor que el odio». El sencillo idealismo de su visión impactó a Ezre con una fuerza inesperada. Allí, en su refugio en las montañas, rodeado de pruebas de la crueldad humana,
Había una mujer que lo había arriesgado todo por la posibilidad de que pueblos diferentes pudieran coexistir en paz. Su valentía hacía que su propia retirada del mundo pareciera cobarde en comparación. He hecho café, dijo torpemente, con sus habilidades sociales oxidadas tras años de soledad. No está muy bueno, pero está caliente. María sonrió por primera vez desde que él la había encontrado, una expresión que transformó sus rasgos maltratados y reveló la belleza que la brutalidad había ocultado temporalmente. Gracias. Eres amable conmigo cuando no tienes por qué serlo. Mientras Esre preparaba su sencilla comida, pan de maíz y carne de venado en conserva, complementada con hierbas silvestres que había aprendido a identificar, se encontró hablando más de lo que había hecho en años. María le hizo preguntas cuidadosas sobre su vida en las montañas, sus técnicas de supervivencia, las razones por las que había elegido la soledad en lugar de la sociedad. Su curiosidad parecía genuina, más que cortés, el interés de alguien que entendía que la supervivencia a menudo requería aprender de la experiencia ganada con esfuerzo por otros. «Fuiste soldado», observó ella, viéndolo moverse por la cabaña con eficiencia militar. «En las guerras contra mi pueblo». La afirmación quedó suspendida entre ellos como una acusación y una pregunta. Esre se detuvo en la preparación de la comida, consciente de que ese momento determinaría si se podría desarrollar la confianza entre ellos o si los fantasmas de su pasado envenenarían cualquier posibilidad de una conexión genuina. «Sí», respondió simplemente. «Lo fui. Y no estoy orgulloso de todo lo que hice al servicio de mi país». María estudió su rostro con la atención penetrante de alguien que había aprendido a leer las intenciones de los hombres como una cuestión de supervivencia. Lo que vio allí pareció satisfacer alguna prueba interna, porque asintió lentamente y tomó la taza de café que él le ofrecía. En la tercera mañana de la recuperación de María, mientras Esre estaba fuera comprobando el perímetro en busca de señales de sus vigilantes, ella descubrió la caja de madera escondida debajo de su cama. Su fuerza, cada vez mayor, le había permitido moverse por la cabaña, y la curiosidad por su misterioso salvador la había llevado a explorar con cuidado sus pertenencias. La caja contenía documentos de baja del ejército, cintas de campaña y un daguerrotipo de un Esre más joven con uniforme de caballería junto a hombres que ella no reconocía. Pero fue la carta de felicitación oficial lo que le heló la sangre mientras se esforzaba por leer el formal texto en inglés. Por la presente se reconoce al capitán Esre Stone por su excepcional servicio durante las campañas apaches de 1855 a 1860, en particular por su brillante táctica en la batalla del río Gila, que culminó con la derrota de la partida guerrera del jefe Mangas Coloradas. Las manos de María temblaban mientras leía los detalles de las batallas en las que Esre había luchado contra su pueblo, rastreando y enfrentándose a los guerreros apaches con la eficacia que lo había convertido en alguien valioso para las autoridades territoriales. Las mismas habilidades tácticas que ahora podrían protegerla se habían utilizado en el pasado para dar caza a hombres como Naalnis, para hacer cumplir las políticas que expulsaron a los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales. Cuando Esre regresó y la encontró sentada en su cama con los papeles de la baja extendidos ante ella, la expresión de su rostro le indicó que la frágil confianza que habían construido estaba a punto de ponerse a prueba de una manera que ninguno de los dos había previsto. «Luchaste en Gila River», dijo ella en voz baja, sin que fuera una acusación, pero lejos de ser una observación neutral. Esre cerró la puerta de la cabaña y se apoyó contra ella, reconociendo que ese momento era inevitable desde que decidió rescatarla. El pasado tenía una forma de exigir cuentas, especialmente cuando chocaba con las circunstancias actuales de manera que revelaba incómodas ironías. «Sí», dijo él simplemente. «Estuve allí. El abuelo de Naalnis murió en esa batalla. Lo mataron mientras intentaba poner a salvo a unos niños heridos». El peso de sus palabras se posó entre ellos como una presencia física. Esre había participado en acciones que habían afectado directamente a la vida de María años antes de conocerse, creando vínculos de violencia y pérdida que ahora complicaban cualquier posibilidad de una simple amistad o alianza. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Esre en voz baja. Cochise lo llamaba a Oso Gentil. Era un jefe pacífico que intentaba evitar que los jóvenes guerreros atacaran a las familias de colonos. La voz de María transmitía la tristeza particular que se siente al reconocer un patrón en el comportamiento humano.
Tu ejército lo mató de todos modos. Ezre se dirigió lentamente a su silla, consciente de que cualquier movimiento brusco podría ser interpretado como una amenaza por alguien que estaba asimilando la revelación de que su Salvador había sido en otro tiempo enemigo de su pueblo. Llevaba 15 años cargando con la culpa por lo ocurrido en el río Gila, pero la presencia de María le obligaba a enfrentarse al coste humano de su servicio militar de una forma que el remordimiento abstracto nunca había logrado. Lo recuerdo, dijo Ezre con cautela. El anciano con una raya blanca en el pelo, que llevaba a un niño en brazos. Ordené a mis hombres que no dispararan, pero el teniente Morrison desobedeció mis órdenes. Dijo que cualquier apache era un objetivo legítimo. María estudió su rostro con la intensa atención de alguien que intenta conciliar información contradictoria sobre el carácter de una persona. El hombre que había arriesgado su vida para rescatarla, que había curado sus heridas con manos gentiles, había participado en la violencia sistemática que había destruido familias como la suya. ¿Por qué dejaste de ser soldado?, preguntó ella. La pregunta desató recuerdos que Ezre había pasado 15 años tratando de ocultar. Demasiados Gentlebers, dijo finalmente. Demasiados niños atrapados entre dos ejércitos. Demasiados jefes pacíficos asesinados mientras portaban banderas blancas. Dejé de poder dormir por las noches. Se levantó y se acercó a las chimeneas, contemplando las llamas que le recordaban los campamentos apaches en llamas y el olor a humo que en otro tiempo había significado la victoria, pero que con el tiempo había pasado a representar solo la pérdida. Después de Gila River, me ascendieron a comandante. Me dieron el mando de una fuerza más grande y la orden de perseguir a la banda de Cochise hasta México si era necesario. Pero no lo hiciste. En lugar de eso, presenté mi dimisión. Mi oficial al mando me llamó cobarde y traidor a mi país. Quizá tenía razón. María se quedó callada durante un largo rato, procesando esta información junto con sus observaciones del comportamiento de Ezre desde el rescate. Cuando habló, su voz transmitía una complejidad emocional que sugería que estaba luchando con sus propios sentimientos encontrados. El hombre que me marcó, Jenkins, también luchó contra los apaches. Pero sigue luchando contra ellos en su corazón, sigue odiándolos. Tú dejaste de luchar. Dejar de luchar no es lo mismo que reparar el daño causado. No, asintió María. Pero es un comienzo. Recogió los documentos militares y se los devolvió a Ezre, un gesto que parecía representar algún tipo de perdón, o al menos, la aceptación de la complicada verdad sobre su pasado. Naalnis solía decir que los hombres se convierten en lo que eligen ser, no en lo que nacieron para ser. Tú elegiste dejar de ser un asesino de su pueblo. Ezre aceptó los documentos, pero no hizo ningún movimiento para volver a esconderlos. El secreto había salido a la luz y ahora no tenía sentido ocultarlo. ¿Cambia algo? Entre nosotros, quiero decir. María consideró seriamente la pregunta, consciente de que su respuesta determinaría si podían seguir construyendo la confianza o si el pasado envenenaría cualquier posibilidad de cooperación. Afuera, el sonido de los caballos moviéndose por el bosque les recordó a ambos que las discusiones filosóficas sobre la culpa y el perdón eran lujos que tal vez no podían permitirse. Cambia lo que sé de ti, dijo ella finalmente. Pero no lo que te he visto elegir hacer. Las discusiones filosóficas sobre la culpa y la redención terminaron abruptamente a la mañana siguiente, cuando María vio humo saliendo de la cresta que dominaba la cabaña de Ezre. Fina y recta, la columna aparecía y desaparecía en un patrón que indicaba una comunicación deliberada más que un incendio accidental. Señales apaches, susurró María, agachada junto a la ventana desde donde había estado observando el bosque. Pero no son de mi pueblo. Ezre se unió a ella en el puesto de observación, y su experiencia militar le permitió interpretar inmediatamente las implicaciones tácticas. Alguien está utilizando métodos de comunicación indígenas para coordinar movimientos. Muy inteligente. Los conocimientos de María sobre las señales apaches, adquiridos durante su relación con Naalnis, revelaron detalles que Ezre no podía interpretar. Los patrones de humo indicaban que se estaban estableciendo posiciones alrededor de su ubicación, que se vigilaban las rutas de escape y que se preparaba una acción coordinada que les dejaría con opciones limitadas para huir o defenderse.
No intentan esconderse de nosotros, observó ella. Quieren que sepamos que estamos rodeados. Ezra reconoció que se trataba de guerra psicológica. Jenkins y sus hombres estaban ejerciendo presión para provocar errores y sembrar el pánico entre sus presas, con el fin de que tomaran decisiones erróneas que facilitaran su captura. La técnica sugería que los perseguidores tenían experiencia militar y sabían cómo utilizar el miedo como arma más eficaz que las balas. Mientras observaban, aparecieron más señales de humo desde diferentes posiciones alrededor del valle, lo que confirmaba la valoración de María. Al menos 6 lugares diferentes mostraban ahora signos de actividad coordinada, lo que significaba que Jenkins había traído más hombres que los 5 que Ezra había observado inicialmente. Ya no se trataba de una simple persecución, sino de una operación militar. ¿Cuántos hombres tiene Jenkins?, preguntó Ezra, empezando a formular estrategias defensivas basadas en el terreno y los recursos disponibles. En la ciudad, tal vez 20 que lo siguen habitualmente. Pero para esto, María consideró el alcance de la operación que estaban presenciando. Ha convencido a otros para que se unan. Tal vez 30 hombres, quizá más. Los números eran abrumadores para una posición defensiva, especialmente una que protegía a una mujer herida. La cabaña de Ezra, aunque bien situada para protegerse del clima y la fauna, no había sido diseñada para resistir el asedio de atacantes humanos decididos. Sus municiones, suficientes para cazar y protegerse ocasionalmente, no aguantarían un enfrentamiento prolongado. Contra fuerzas superiores. Tenemos que irnos, dijo, empezando a reunir los suministros esenciales. Esta noche, antes de que completen el cerco. María asintió con la cabeza, pero planteó objeciones prácticas sobre sus posibilidades de escapar con éxito. Soy más fuerte, pero aún estoy débil. Te retrasaré, haré ruido y dejaré huellas que podrán seguir. Entonces tenemos que ser más listos que ellos, no más rápidos. A medida que se alargaban las sombras de la tarde, se prepararon para lo que podría ser su única oportunidad de escapar de la trampa que se cerraba a su alrededor. Ezra seleccionó los artículos esenciales para la supervivencia en la naturaleza, pero lo suficientemente ligeros como para poder moverse con rapidez. María, a pesar de su mejor estado, necesitaría ayuda con cualquier cosa que requiriera un esfuerzo físico prolongado. Pero fue María quien sugirió la ventaja táctica más importante. Hay un lugar que me enseñó Naalnis, 2 valles al norte de aquí. Es un terreno sagrado, un sistema de cuevas que los apaches han utilizado durante generaciones. Su pueblo no nos perseguiría hasta allí y los hombres blancos no lo conocen. Respetarán los hombres de Jenkins los lugares sagrados de los apaches. La expresión de María sugería que la pregunta tenía su propia respuesta. Los hombres que marcaban «amante de los apaches» en la carne de una mujer no iban a dejarse disuadir por las restricciones religiosas de los indígenas. Pero quizá les disuadieran las dificultades prácticas de buscar en una extensa red de cuevas de la que no sabían nada. No es el respeto lo que nos protegerá, dijo ella. Es la tierra misma. Hay muchos pasadizos, es fácil perderse, es peligroso para quienes no conocen el camino. Al caer la tarde, observaron una mayor actividad entre sus vigilantes. Las señales de humo se hicieron más frecuentes, y de vez en cuando, podían vislumbrar jinetes que se movían entre posiciones con la coordinación de unidades militares que se preparaban para una acción concertada. Jenkins estaba estrechando su red de forma metódica y profesional. Atacarán al amanecer, predijo Ezra, basándose en su propia experiencia con operaciones similares. Mejor visibilidad, siluetas de los objetivos recortadas contra las ventanas de las cabañas, ventaja psicológica de obligar a los defensores a esperar toda la noche anticipando el asalto. María estuvo de acuerdo con su valoración y añadió información cultural sobre cómo se solían llevar a cabo este tipo de ataques en los conflictos territoriales. Querrán capturarme vivo si es posible. Si muero, solo seré venganza. Vivo, puedo servir de ejemplo a otras familias que podrían considerar cooperar con los apaches. Las implicaciones tácticas eran claras, pero inquietantes. Los hombres de Jenkins centrarían sus disparos en Ezra mientras intentaban evitar herir mortalmente a María,
lo que le confería la responsabilidad principal tanto en el ataque como en la defensa durante cualquier enfrentamiento. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó María, consciente de que su margen de maniobra se reducía rápidamente. Esre miró su reloj de bolsillo, un hábito que conservaba de su servicio militar a pesar de llevar años midiendo el tiempo en las montañas con el sol y las estrellas. Cuando sea completamente de noche. 2 horas después de la puesta del sol, cuando su visión nocturna se vea afectada, pero antes de que la salida de la luna les proporcione una mejor visibilidad. Mientras hacían los últimos preparativos, el sonido de caballos acercándose resonó en el valle. No era el reconocimiento cauteloso que habían observado anteriormente, sino una aproximación deliberada destinada a anunciar su llegada. Jenkins venía a negociar o más probablemente, a dar un ultimátum. Mientras la oscuridad se apoderaba del valle, Esre y María trabajaban juntos para preparar su huida con la silenciosa eficiencia de quienes saben que la supervivencia depende de la atención al detalle. La concentración compartida en tareas prácticas creó una intimidad que trascendió su breve relación, cada uno anticipando las necesidades y los movimientos del otro de una manera que sugería una compatibilidad más profunda. María demostró ser más capaz de lo que su reciente odisea podría haber sugerido. Sus conocimientos sobre supervivencia en la naturaleza, adquiridos durante su infancia en ranchos fronterizos y gracias a su relación con Naalnis, complementaban el entrenamiento militar de Esre de una manera que hacía que su colaboración fuera inesperadamente eficaz. Ella seleccionaba hierbas que enmascaraban su olor para evitar que los perros los rastrearan, mientras que él elegía armas y municiones que equilibraban la potencia de fuego con las limitaciones de peso. Las mujeres apaches aprenden a viajar ligeras y rápido, explicó ella, demostrando cómo empaquetar los artículos esenciales de manera que se eliminara el ruido y se minimizara el volumen. Cuando llegan los soldados, las familias deben desaparecer en las montañas con solo lo que pueden llevar. Esre observaba sus eficientes movimientos con creciente respeto y algo más que no estaba preparado para reconocer. La resistencia de María, su negativa a dejarse quebrantar por la crueldad que había sufrido, despertó en él sentimientos que había enterrado junto con su capacidad para conectar con otras personas. El cuidadoso aislamiento que había mantenido durante 15 años se desmoronaba ante su valor y determinación. «Podrías viajar más rápido solo», dijo ella, al notar su atención. «Entendería que antepusieras tu seguridad a la mía». «No», respondió Esre sin dudarlo. «¿Lo hacemos juntos o no lo hacemos?». Esa simple declaración tenía un peso que iba más allá de su significado práctico. Se comprometían a la supervivencia del otro de una forma que creaba vínculos más profundos que una alianza temporal. María dejó de hacer las maletas para estudiar su rostro, reconociendo la importancia de lo que él le estaba ofreciendo. Mientras esperaban a que se hiciera completamente de noche, compartieron la última comida que podrían tomar en la cabaña que había sido el refugio de Esre durante tantos años. La comida sencilla, frijoles y pan de maíz, café con sabor a arroyos de montaña y humo de leña, se volvió preciosa al darse cuenta de que todo lo familiar estaba a punto de desaparecer. «Cuéntame cómo era tu vida antes de las montañas», dijo María, con voz suave a la luz del fuego que pronto se extinguiría para siempre. Esre se encontró describiendo recuerdos que no había pronunciado en décadas. Su infancia en una granja de Ohio, donde su padre le había enseñado a leer con la gastada Biblia que aún se encontraba sobre la mesa de la cabaña. El jardín de su madre, donde ella cultivaba verduras y flores con el mismo cuidado que él había aplicado más tarde para sobrevivir en la naturaleza. La decisión de alistarse en el ejército, motivada por la aventura y el deber patriótico, que poco a poco se había convertido en el reconocimiento de la violencia que requería la expansión. Creía que estaba sirviendo a algo noble, dijo, mirando las llamas que pronto se convertirían en cenizas frías. Llevar la civilización a lugares salvajes, proteger a los colonos de los ataques de los salvajes. Me llevó años comprender que la mayor parte de la violencia provenía de nuestra propia incapacidad para compartir la tierra. María asintió, comprendiendo la complejidad de su posición mejor de lo que él podría haber esperado. Naalnis dijo lo mismo. Que los hombres buenos de ambos bandos estaban atrapados por el odio de los hombres malvados que se beneficiaban de la lucha. La conversación se centró en sus esperanzas para el futuro,
suponiendo que sobrevivieran al peligro inmediato. María habló de querer preservar la memoria de Naalnis, continuando su labor en pro de la paz entre los pueblos. Esre se sorprendió a sí mismo admitiendo que su aislamiento en la montaña, aunque le proporcionaba seguridad, se había convertido en una forma de muerte lenta que preservaba su cuerpo pero mataba su espíritu. Quizá haya algo mejor que esconderse, dijo, sorprendido por sus propias palabras. Quizá haya algo mejor que el duelo, respondió María, llevando inconscientemente la mano al collar de abalorios que la unía a su amor perdido. A medida que se acercaba la hora de la partida, apagaron el fuego y reunieron sus escasas provisiones. La manta que habían compartido para abrigarse durante las sesiones de planificación se convirtió en el símbolo de su unión. Una necesidad práctica transformada en un vínculo emocional gracias a la proximidad y la dependencia mutua. ¿Lista?, preguntó Esre, cargando con su mochila y su rifle. María comprobó el cuchillo que él le había dado, un arma sencilla que representaba tanto su protección como su confianza en la capacidad de ella para defenderse. Lista. Salieron de la cabaña y se adentraron en una oscuridad que parecía total tras la luz del fuego, y sus ojos se fueron acostumbrando poco a poco a la noche sin luna, que les proporcionaría tanto ocultación como dificultades para orientarse. La mano de María encontró la de Esre mientras avanzaban por un terreno familiar que pronto se convertiría en un desierto desconocido, y ese contacto les proporcionó consuelo y coordinación a partes iguales. Detrás de ellos, la cabaña estaba vacía pero intacta, 15 años de soledad cuidadosa abandonados en una sola noche. Por delante les esperaba la incertidumbre, que parecía menos aterradora cuando se enfrentaban juntos, y los peligros desconocidos de la huida eran preferibles a la destrucción segura que les depararía la espera. Su huida había comenzado, pero también algo que ninguno de los dos esperaba, la constatación de que la supervivencia podía incluir la posibilidad de construir algo nuevo a partir de las ruinas de sus pérdidas individuales. Su plan de huida se desmoronó antes de que hubieran recorrido medio kilómetro desde la cabaña. El sonido de los perros ladrando en la distancia les indicó que Jenkins había anticipado vuestra huida nocturna y se había preparado en consecuencia. Los sabuesos seguirían vuestro rastro a pesar de las hierbas que María había utilizado para enmascararlo, y los gritos coordinados de los hombres que se movían por el bosque indicaban que vuestra partida había sido observada a pesar de vuestra cuidadosa sincronización. ¿Cuántos perros?, susurró María mientras se agachaban detrás de un tronco caído, escuchando los sonidos de la persecución que se acercaba. 3, quizá 4, respondió Esre, cuya experiencia militar le permitía distinguir a los distintos animales entre el coro de ladridos. Y al menos una docena de hombres, probablemente más. La situación táctica era peor de lo que había temido. Jenkins había dedicado importantes recursos a esta caza, más de los que justificaba la simple venganza contra una mujer. Tenía que haber intereses mayores en juego, factores políticos o económicos que hicieran que la captura de María mereciera una inversión tan considerable en hombres y equipo. María le tocó el brazo, llamando su atención sobre un trozo de papel arrugado que había sacado del bolsillo de su vestido. Incluso a la tenue luz de las estrellas, pudo ver que se trataba de un tosco cartel de «Se busca», con su retrato esbozado con trazos gruesos sobre un texto demasiado oscuro para poder leerlo. «Llevan semanas planeándolo», dijo ella en voz baja. «Desde antes de matar a Naalnis. Ya no se trata de castigar, sino de silenciar a los testigos». Antes de que Esre pudiera preguntarle qué quería decir, el sonido de caballos que se acercaban les obligó a moverse. Abandonaron el sigilo en favor de la velocidad, abriéndose paso entre la maleza, lo que dejaría un rastro evidente, pero les permitiría llegar a un terreno defendible antes de que sus perseguidores acortaran la distancia. Los perros encontraron su rastro en cuestión de minutos y sus ladridos excitados indicaban que la persecución era ahora una carrera contra el tiempo en lugar de un juego de escondite. Esre condujo a María hacia un afloramiento rocoso que recordaba de sus expediciones de caza, un terreno que favorecía a los defensores y limitaba la eficacia de los atacantes a caballo. Llegaron a la formación rocosa justo cuando los primeros jinetes emergían de la línea de árboles. Esre contó 8 hombres en el grupo inicial, y los sonidos que seguían sugerían que la fuerza total era incluso mayor de lo que había calculado. Jenkins había traído un ejército para capturar a una mujer herida,
una respuesta que confirmaba la valoración de María sobre lo que realmente estaba en juego. Maria Santos. La voz de Jenkins resonó en las rocas, amplificada por la acústica natural del terreno montañoso. Solo estás complicando las cosas para ti y para el tonto que te está ayudando. Ezre se colocó detrás de una roca que le proporcionaba cobertura y le permitía tener un campo de tiro despejado hacia los que se acercaban por debajo. María se agachó a su lado, con el cuchillo que él le había dado agarrado con manos firmes que no mostraban ningún temblor a pesar del peligro evidente. «¿Qué queréis de ella?», gritó Ezre, con la esperanza de obtener información sobre sus motivaciones mientras evaluaba las opciones defensivas. «Nada que te incumba, hombre de las montañas. Déjala bajar y te dejaremos marchar». La oferta era obviamente falsa. Jenkins no podía permitirse dejar testigos que pudieran informar de sus actividades a las autoridades territoriales. Pero el intento de negociación sugería que prefería evitar un tiroteo prolongado que pudiera atraer la atención indeseada de otras fuentes. «Ella se queda conmigo», gritó Ezre. La respuesta de Jenkins llegó en forma de disparos de rifle que hicieron saltar las rocas alrededor de su posición. Los disparos eran deliberadamente imprecisos, diseñados para intimidar más que para matar, pero confirmaban que el tiempo de negociación había terminado. Ezre respondió con precisión, y su primer disparo derribó a uno de los hombres a caballo. Las habilidades de puntería militar que esperaba no volver a usar nunca volvieron con una eficacia letal, y la memoria muscular se impuso a 15 años de vida pacífica en las montañas. María lo sorprendió al cambiar de posición de tiro, ya que su conocimiento de las tácticas de guerra apaches le permitía cubrirlo mientras él se reposicionaba. Puede que no tuviera entrenamiento militar formal, pero entendía el combate de una manera que la convertía en una compañera eficaz en lugar de una carga que proteger. «Están tratando de flanquearnos», advirtió, al detectar movimiento entre los árboles que Ezre no podía ver desde su posición. El ataque se convirtió en un asalto coordinado que confirmó la experiencia militar de Jenkins. Sus hombres se movían con disciplina táctica, utilizando fuego de cobertura para cubrir los avances mientras eliminaban sistemáticamente las ventajas defensivas de sus enemigos. No se trataba de la violencia aleatoria de la justicia fronteriza, sino de una operación militar profesional disfrazada de fuerza del orden civil. Durante 20 minutos, el tiroteo se prolongó por la ladera de la montaña. Las municiones de Ezre, suficientes para cazar, comenzaron a agotarse bajo el fuego sostenido. María racionó cuidadosamente sus disparos, pero su falta de experiencia con el rifle limitó su eficacia a pesar de su evidente valentía. «No podemos mantener esta posición mucho más tiempo», admitió Ezre mientras las balas astillaban fragmentos de piedra alrededor de su refugio. «El sistema de cuevas», le recordó María. «Si podemos llegar antes de que nos rodeen por completo». La retirada supondría abandonar su ventaja defensiva y cruzar terreno abierto bajo el fuego enemigo, pero quedarse significaba la captura o la muerte segura cuando se les acabara la munición. Ezre tomó la decisión que le había mantenido con vida en numerosas batallas militares. Era preferible correr un riesgo calculado a una derrota segura. «A mi señal», dijo, preparándose para cubrir con fuego su desesperada huida hacia un refugio desconocido. El cartel de «Se busca» se había caído del bolsillo de María durante el combate, y su tosco dibujo estaba ahora pisoteado en el suelo, pero su mensaje era claro. Se trataba de algo más que una venganza personal o el odio racial. María representaba una amenaza para intereses lo suficientemente poderosos como para justificar operaciones a escala militar, y su supervivencia dependía de llegar a un refugio antes de que esos intereses lograran su objetivo de silenciarla para siempre. Su huida del afloramiento rocoso se convirtió en una carrera desesperada a través de la montaña salvaje que puso a prueba todas las habilidades de supervivencia que ambos poseían. La brújula de Ezre, heredada de su padre y llevada consigo durante años de servicio militar, se convirtió en su salvavidas mientras navegaban por un terreno que parecía idéntico en todas direcciones bajo el cielo sin estrellas. María los guió por senderos invisibles para ojos inexpertos, y su conocimiento de las rutas de los apaches resultó invaluable mientras buscaban caminos que confundieran a sus perseguidores y los llevaran hacia el norte, hacia las cuevas sagradas que ella había descrito. Detrás de ellos, los sonidos de una persecución organizada se hacían cada vez más cercanos: perros ladrando,
hombres gritando órdenes, caballos atravesando la maleza con la determinación de cazadores que sabían que su presa se estaba debilitando. ¿Cuánto queda?, preguntó Ezre durante un breve descanso junto a un arroyo de montaña donde rellenaron sus provisiones de agua y escucharon en busca de señales de peligro inmediato. 2 horas, quizá 3 si conseguimos evitar los caminos más transitados, respondió María, con la respiración entrecortada pero constante. La dura prueba de los últimos días estaba pasando factura, pero su determinación parecía fortalecerse en lugar de debilitarse bajo la presión. Reanudaron la huida cuando el cielo oriental comenzó a mostrar los primeros indicios del amanecer, cuya llegada era a la vez una bendición y una maldición. La mejor visibilidad les ayudaría a orientarse con mayor eficacia, pero también facilitaría a sus perseguidores el seguimiento y la coordinación de la persecución. El terreno se hacía cada vez más difícil a medida que ascendían hacia zonas más elevadas, donde la nieve invernal aún persistía en las zonas protegidas. El conocimiento de María sobre los patrones climáticos de la montaña les guió lejos de las laderas donde el peligro de avalanchas podía acabar tanto con los perseguidores como con las presas, mientras que la experiencia militar de Ezre les ayudó a mantener la conciencia táctica de los posibles lugares de emboscada y las posiciones defensivas. Ahí, dijo María, señalando una formación rocosa distintiva que se elevaba como la aguja de una catedral contra el cielo iluminado. El descanso del águila. Las cuevas están más allá de esa cresta. El punto de referencia representaba tanto una esperanza como un desafío. Podían ver su destino, pero para llegar a él tendrían que cruzar un terreno abierto donde sus perseguidores tendrían una línea de tiro clara para disparar sus rifles. El problema táctico se complicaba por la reducida resistencia de María. Podía mantener el ritmo actual durante quizás otra hora, pero correr a toda velocidad por terreno abierto podría superar sus capacidades. Ezre estudió el terreno que se acercaba con su mentalidad militar, buscando refugios y escondites que les permitieran cruzar el peligroso terreno sin convertirse en blancos fáciles. Una línea de rocas dispersas ofrecía protección intermitente, mientras que el lecho de un arroyo poco profundo proporcionaba una ruta que los mantendría fuera de la línea de visión directa desde la mayoría de los ángulos. Sigue el agua, decidió. Mantente agachada, muévete rápido cuando estés expuesta y no mires atrás, oigas lo que oigas. María asintió con la cabeza, entendiendo que su inteligencia le permitía comprender rápidamente los conceptos tácticos a pesar de su falta de entrenamiento militar formal. ¿Y tú? Estaré justo detrás de ti. Si me pasa algo, sigue adelante. Las cuevas te protegerán mejor que yo. Comenzaron la travesía mientras el amanecer pintaba las montañas de tonos dorados y rosados que habrían sido hermosos en otras circunstancias. El lecho del arroyo resultó traicionero, con piedras sueltas y musgo resbaladizo, pero proporcionó el ocultamiento que Ezre había esperado durante las partes más vulnerables de su aproximación. El sonido de la persecución se intensificó a medida que se acercaban a Eagles Rest, lo que sugería que los hombres de Jenkins los habían visto durante el cruce y estaban acortando distancias rápidamente. Los perros ladraban con la excitación de un rastro cada vez más fresco, mientras que las órdenes gritadas indicaban un movimiento coordinado, diseñado para cortar sus vías de escape. Más rápido, instó Ezre mientras subían por la última pendiente hacia la entrada de la cueva que María había descrito. Su propia resistencia, mantenida durante años de vida en la montaña, comenzaba a fallar bajo el esfuerzo y el estrés continuos de la huida. La boca de la cueva, cuando finalmente llegaron a ella, resultó ser más pequeña de lo que Ezre había esperado. Una abertura estrecha que requería gatear para entrar, apenas visible entre las rocas desordenadas que rodeaban Eagles Rest. María desapareció en la oscuridad sin dudarlo, ya que su familiaridad con el lugar le permitía orientarse por memoria y al tacto. Ezre la siguió, arrastrando su mochila y su rifle, ya que el espacio reducido le obligaba a moverse como una serpiente a través de pasadizos excavados por el agua y fuerzas geológicas ancestrales que escapaban al entendimiento humano. La oscuridad era total, desorientadora, claustrofóbica, hasta el punto de que su experiencia militar resultaba irrelevante. Por aquí, la voz de María lo guió a través de giros y ramificaciones en el sistema de túneles que habrían sido imposibles de recorrer sin ayuda. Su conocimiento apache de estos espacios sagrados le proporcionaba ventajas que ningún entrenamiento táctico podía igualar.
Detrás de ellos, los sonidos de la persecución llegaron a la entrada de la cueva. Las discusiones a gritos sobre si seguir adelante hacia el terreno subterráneo desconocido sugerían que los hombres de Jenkins eran reacios a abandonar su ventaja numérica y su potencia de fuego por el entorno igualador de la guerra en las cuevas. No nos seguirán inmediatamente, susurró María mientras se detenían en una cámara más amplia donde una tenue luz se filtraba desde una abertura lejana. Las historias apaches hablan de hombres que entraron en estas cuevas y nunca salieron. Los hombres blancos temen estos lugares. Ezra comprendía la ventaja psicológica, pero también sabía que los hombres desesperados acabarían superando la superstición si su motivación era lo suficientemente fuerte. Las cuevas proporcionaban un refugio temporal, no una seguridad permanente. El sistema de cuevas resultó ser más extenso de lo que Ezra había imaginado, con pasadizos que se ramificaban en múltiples direcciones y cámaras que se abrían a espacios similares a catedrales donde sus voces susurradas resonaban en paredes invisibles. María se orientaba por memoria y al tacto, y su conocimiento de estos lugares sagrados les permitió adentrarse más en el corazón de la montaña, donde los hombres que los perseguían se perderían en la oscuridad y la confusión. Mientras avanzaban por el laberinto subterráneo, la luz filtrada por aberturas lejanas les permitía vislumbrar el entorno. Las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres antiguas, figuras rojas y ocres que representaban cacerías, ceremonias y viajes espirituales que conectaban este lugar con generaciones de pueblos indígenas que habían buscado refugio y renovación en estas cámaras. Mi pueblo llama a esto la montaña que respira, explicó María mientras se detenían en una cámara donde las corrientes de aire creaban sutiles sonidos como suspiros o oraciones susurradas. Los espíritus de nuestros antepasados viven aquí, velando por aquellos que buscan refugio de la violencia del mundo exterior. Ezra estudió las pinturas rupestres visibles en la penumbra, reconociendo tradiciones artísticas que precedían en siglos, posiblemente milenios, al contacto con los europeos. Figuras humanas bailaban alrededor de fuegos pintados, cazadores perseguían ciervos y alces a través de lienzos de piedra, y símbolos que no podía interpretar hablaban de creencias religiosas y prácticas culturales que habían florecido en estas montañas mucho antes de que los gobiernos territoriales y las campañas militares intentaran borrarla. ¿Cómo descubriste este lugar?, preguntó, con voz respetuosa por la evidente santidad que estas cámaras tenían para el pueblo de María. Naalnis me trajo aquí cuando su banda se vio obligada a huir de las patrullas de caballería hace 2 años. Dijo que a veces las viejas costumbres ofrecían mejor protección que las nuevas armas. La mano de María trazó las antiguas figuras pintadas con la reverencia de quien toca los objetos de su familia. La abuela de su abuela se refugió aquí durante las primeras guerras con los soldados españoles. La continuidad histórica que representaban las pinturas rupestres impactó a Ezra con una fuerza inesperada. Allí estaba la prueba de la presencia humana y las prácticas espirituales que se remontaban a tiempos muy anteriores a cualquier reclamación europea sobre estas tierras. Los apaches contra los que había luchado durante su servicio militar no eran invasores extranjeros a los que había que expulsar, sino habitantes indígenas que defendían sus hogares ancestrales de ejércitos invasores como el suyo. Mientras exploraban su refugio temporal, las ventajas prácticas del sistema de cuevas se hicieron evidentes. Los múltiples pasadizos proporcionaban vías de escape si sus perseguidores superaban su supersticiosa renuencia a entrar. Los arroyos subterráneos ofrecían agua fresca, mientras que las cámaras con ventilación natural permitían encender pequeñas hogueras para calentarse sin revelar su posición a los vigilantes del exterior. Y lo más importante, la compleja disposición neutralizaría las ventajas de Jenkins, que contaba con superioridad numérica y potencia de fuego, al obligar a cualquier enfrentamiento en espacios reducidos donde la habilidad individual importaba más que las tácticas coordinadas. Podríamos quedarnos aquí semanas si fuera necesario, observó Ezra, con su mente militar catalogando las posibilidades defensivas. Sí, pero no se rendirán tan fácilmente. Jenkins se juega demasiado. La expresión de María se tornó preocupada al pensar en la persistencia que probablemente demostrarían sus perseguidores. Y hay otras entradas a estas cuevas, pasadizos que yo no conozco. Si traen guías apaches que se han vuelto contra su pueblo. La posibilidad de que su refugio se viera comprometido por colaboradores indígenas añadía una nueva complejidad a su situación.
No todas las bandas apaches mantenían una oposición unificada a la expansión territorial. Las necesidades económicas y la presión política habían creado divisiones dentro de las comunidades tribales que podían ser explotadas por hombres como Jenkins. A medida que la luz de la tarde se filtraba a través de aberturas lejanas, establecieron un campamento temporal en una cámara que ofrecía comodidad y ventajas tácticas. El espacio era lo suficientemente grande como para moverse libremente, pero lo suficientemente pequeño como para defenderlo, con múltiples pasadizos de salida y una chimenea natural que dispersaría el humo de un fuego cuidadosamente controlado. Mientras Esre organizaba sus limitados suministros y planeaba las posiciones defensivas, María recogió musgo seco de la cueva y preparó un pequeño fuego utilizando técnicas que producían un mínimo de humo y luz. Sus movimientos por el refugio denotaban una familiaridad nacida de las historias infantiles y los conocimientos culturales transmitidos de generación en generación por mujeres que habían aprendido a encontrar la seguridad en lugares salvajes cuando la sociedad civilizada solo ofrecía peligro. «Háblame de Naalnis», dijo Esre mientras compartían una sencilla comida a base de carne seca y agua aromatizada con hierbas medicinales que María había recogido durante la huida. El rostro de María se suavizó con el recuerdo y la pérdida al hablar de su amante asesinado. Él creía que los apaches y los mexicanos podían aprender unos de otros en lugar de luchar. Su banda comerciaba con el rancho de mi padre, intercambiando caballos y productos artesanales por herramientas y cereales. Pero los funcionarios territoriales veían cualquier cooperación como una amenaza a su control. El espacio reducido de su refugio en la cueva creaba una intimidad que fomentaba una conversación más profunda de lo que sus circunstancias anteriores habían permitido. Lejos del peligro inmediato, rodeados de pruebas de una continuidad cultural que trascendía el conflicto político, comenzaron a entenderse no solo como aliados en la supervivencia, sino como personas moldeadas por la historia y la pérdida en algo más fuerte de lo que cualquiera de los dos podría ser por sí solo. En su segundo día en el refugio de la cueva, mientras María atendía el pequeño fuego que proporcionaba calor y luz a su santuario subterráneo, tomó una decisión que transformaría todo lo que Esre creía saber sobre su situación. De debajo de su vestido rasgado, extrajo con cuidado una pequeña bolsa de cuero que había estado escondida contra su piel desde el día de su captura. Dentro de la bolsa había un medallón de paz apache, una pieza circular de plata martillada con símbolos que representaban la armonía entre los pueblos y el fin de la guerra. Pero lo más importante era que, envueltas en el suave cuero, había 3 cartas escritas en una cuidada letra inglesa que llevaban los sellos territoriales oficiales y las firmas que Esre reconoció de su servicio militar. «Naalnis no murió porque nos amábamos», dijo María en voz baja, con el peso de los secretos que había protegido incluso bajo tortura. «Murió por lo que estas cartas demuestran sobre los hombres que dicen hacer cumplir la ley territorial». Esre examinó los documentos a la luz del fuego, y su experiencia militar le ayudó a interpretar el lenguaje formal y las marcas oficiales que autenticaban su contenido. Lo que leyó le heló la sangre al reconocer una corrupción que iba mucho más allá de los prejuicios locales o el odio racial. La primera carta, firmada por el administrador territorial Marcus Webb, autorizaba la venta ilegal de armas a bandas apaches dispuestas a atacar los asentamientos mexicanos a lo largo de la frontera. El segundo documento detallaba los calendarios de pago de estas armas, con importantes beneficios para los funcionarios territoriales que se suponía que debían mantener la paz. La tercera carta era la más condenatoria. Instrucciones específicas para eliminar a cualquier líder apache que se opusiera a estos acuerdos o buscara la paz verdadera entre las comunidades. Naalnis era un defensor de la paz, explicó María, observando el rostro de Esre mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba leyendo. Convenció a 3 bandas para que dejaran de atacar y trataran de cooperar en lugar de guerrear. Pero la paz era mala para los negocios. El medallón que sostenía representaba más que el recuerdo de su amante. Era la prueba de sus esfuerzos diplomáticos para poner fin al ciclo de violencia que los funcionarios territoriales perpetuaban deliberadamente para obtener beneficios económicos. Naalnis había estado forjando alianzas entre bandas apaches y familias mexicanas, creando la posibilidad de una estabilidad regional que acabaría con los lucrativos conflictos. Webb autorizó su asesinato, dijo Esre, reconociendo la firma del administrador en numerosas órdenes militares que había recibido durante su servicio en la caballería.
Lo hicieron parecer un acto de violencia aleatorio para encubrir el asesinato. Y yo fui testigo de la reunión en la que lo planearon. Jenkins estaba allí, junto con otros 2 marshals territoriales y un hombre que suministraba armas a ambos bandos del conflicto. La voz de María se hizo más fuerte al revelar la conspiración que le había costado todo. No sabían que yo entendía el inglés lo suficientemente bien como para seguir su conversación. El verdadero alcance de la operación de Jenkins quedó claro para Esre al considerar las pruebas que María había conservado a costa de su propia seguridad. No se trataba de castigar el amor interracial ni de mantener las barreras raciales, sino de eliminar a los testigos de la corrupción sistemática que se beneficiaba de la guerra perpetua entre las comunidades indígenas y los colonos. Por eso Jenkins trajo a tantos hombres, comprendió Esre. Por eso está tratando esto como una campaña militar. No eres solo una mujer que ha roto los tabúes sociales. Eres una testigo que puede destruir carreras y sacar a la luz una conspiración criminal. María asintió con la cabeza, tocando con la mano el medallón de la paz que la conectaba con la visión de Naalnis de la armonía entre los pueblos. Me tildaron de amante de los apaches, para que mi testimonio pareciera motivado por prejuicios raciales. ¿Quién creería la palabra de una mujer que traicionó a su propio pueblo por un amor salvaje? La sofisticación psicológica de la conspiración impresionó y horrorizó a Esre. Al marcar a María con el odio racial, sus torturadores habían intentado desacreditar cualquier testimonio que pudiera proporcionar, y al mismo tiempo, castigarla por amenazar sus lucrativos acuerdos. La crueldad tenía múltiples objetivos estratégicos que iban más allá de la simple venganza. Tenemos que hacer llegar estos documentos a alguien que pueda actuar, dijo Esre, consciente de que su situación había ido mucho más allá de la supervivencia personal. A las autoridades federales, a jueces territoriales que no formen parte de la corrupción. Al juez Morrison, en Denver, sugirió María. Naalnis confiaba en él porque había fallado con justicia en varios casos relacionados con los derechos de los apaches. Pero Denver está a 200 kilómetros al norte, atravesando un territorio controlado por hombres que nos quieren muertos. El viaje requeriría atravesar un terreno hostil mientras protegían pruebas que poderosos intereses matarían por ocultar. Pero Esre reconoció que sobrevivir ya no era suficiente. Se habían convertido en custodios de información que podía prevenir la violencia futura y sacar a la luz una injusticia sistemática. Hay algo más, dijo María, bajando la voz hasta casi un susurro. El traficante de armas con el que trabajan planea suministrar armas tanto a las bandas apaches como a las milicias mexicanas, y luego hacer que se destruyan entre sí en batallas territoriales que justifiquen la intervención militar. La guerra fabricada proporcionaría una justificación para arrebatar tierras a ambas comunidades, allanando el camino para una expansión territorial que beneficiaría política y económicamente a los conspiradores. Cientos de personas inocentes morirían para servir a las ambiciones de hombres que se beneficiaban del conflicto perpetuo. Mientras la noche caía sobre su refugio en la cueva, Esre se encontró con una prueba que transformó su huida por la supervivencia personal en algo parecido a un deber moral. El medallón de la paz brillaba a la luz de la hoguera mientras María explicaba la visión de Naalnis de unas comunidades que elegían la cooperación en lugar de la guerra, la comprensión en lugar del odio. Él creía que el amor podía ser más fuerte que el miedo, dijo, con una voz que transmitía tanto el dolor por lo perdido como la determinación de preservar lo que aún era posible. Fuera de su santuario, los sonidos de la persecución les recordaban que para llevar esta prueba a un lugar seguro era necesario que sobrevivieran hombres que comprendieran exactamente lo que estaba en juego y que no se detendrían ante nada para evitar que se descubrieran sus crímenes. Mientras María revelaba más detalles sobre la conspiración que le había costado la vida a Naalnis, sacó más pruebas de unos bolsillos ocultos cosidos en su vestido. Pequeños paquetes de cartas, envueltos en tela engrasada para protegerlos de la humedad, contenían correspondencia que revelaba el alcance total de la corrupción que infectaba la administración territorial. Las cartas ocultas detallaban los acuerdos financieros entre los funcionarios territoriales y los inversores orientales que financiaban la compra de armas a cambio de derechos garantizados de adquisición de tierras una vez que las poblaciones indígenas fueran eliminadas o reubicadas. La firma de Webb aparecía en documentos que autorizaban pagos a los apaches dispuestos a atacar los asentamientos mexicanos,
al tiempo que aprobaban la venta de armas a las milicias mexicanas con fines defensivos contra las incursiones apaches. Naalnis encontró esto en la oficina territorial mientras entregaba una propuesta de paz, explicó María, con la voz cargada por el peso de los secretos que le habían costado todo. Estaba aprendiendo a leer mejor el inglés, practicando para poder entender los documentos de los tratados sin depender de traductores que pudieran engañar a su pueblo. Esre estudió la correspondencia a la luz del fuego, y su experiencia militar le ayudó a descifrar el lenguaje eufemístico que disfrazaba la actividad criminal como política oficial. Términos como gestión de la población y estabilización territorial ocultaban la manipulación sistemática de las comunidades indígenas para provocar conflictos que justificaran la intervención militar y la confiscación de tierras. Una carta, escrita por un banquero de Denver llamado Harrison Blackwood, esbozaba estrategias de inversión que trataban el desplazamiento humano como una oportunidad financiera. Cada enfrentamiento exitoso entre poblaciones hostiles reduce la resistencia a la expansión territorial y aumenta la demanda de nuestros servicios de protección y proyectos de desarrollo territorial, había escrito el banquero con frialdad clínica. No solo se benefician del conflicto, se dio cuenta Esre, al comprender todo el horror de la conspiración. Lo están fabricando sistemáticamente, creando la violencia que dicen prevenir. María asintió con la cabeza, tocándose inconscientemente la cicatriz marcada en su hombro que la identificaba como víctima del odio que estos hombres habían cultivado deliberadamente. Naalnis dijo que era como alimentar a los lobos para poder vender protección contra sus ataques. La analogía era más acertada de lo que María podía imaginar. Los conspiradores habían creado un sistema en el que se beneficiaban de todos los aspectos del conflicto territorial. Vendían armas a ambos bandos, cobraban por la protección militar contra la violencia resultante y luego adquirían las tierras despejadas por la guerra que ellos mismos habían fabricado a precios muy inferiores a su valor real. El propio servicio militar de Esre adquirió un nuevo y perturbador significado al considerar cómo sus patrullas de caballería podrían haber servido a esta conspiración sin su conocimiento. Las órdenes de perseguir a las bandas apaches, proteger a las comunidades de colonos y mantener la seguridad territorial podrían haber sido manipuladas para servir a intereses privados en lugar de a la seguridad pública. ¿Cuántas personas saben de esto?, preguntó, consciente de que el alcance de la conspiración determinaría lo peligrosas que eran realmente sus pruebas. Naalnis pensaba que quizá 20 hombres en puestos de autoridad, además de los inversores del este que financian las operaciones. Pero controlan las fuerzas del orden del territorio, los comandantes militares locales y la mayoría de los jueces que conocerían de cualquier acusación. El alcance de la corrupción explicaba la disposición de Jenkins a dedicar recursos sustanciales a eliminar a María. Si la administración territorial estaba comprometida en los niveles más altos, su testimonio podría destruir carreras, sacar a la luz actividades delictivas, y potencialmente, dar lugar a una intervención federal que pondría fin a sus lucrativos acuerdos de forma permanente. Hay una cosa más, dijo María, sacando un último documento que hizo temblar las manos de Esre al reconocer el membrete oficial. Órdenes para tu antigua unidad de caballería de eliminar a los defensores de la paz apaches y a cualquier familia mexicana que cooperara con ellos. El documento llevaba la firma del coronel William Harrison, antiguo comandante de Esre, junto con instrucciones detalladas para llevar a cabo operaciones que parecieran legítimas acciones militares, pero que en realidad servían a los intereses de la conspiración. La dimisión de Esre le había apartado de la participación en misiones destinadas a eliminar a personas como Naalnis. Por eso dejaste el ejército, observó María, observando su reacción ante las pruebas de que su servicio militar había sido corrompido por hombres en los que había confiado y respetado. Entonces no sabía hasta qué punto, respondió Esre, con la voz hueca al darse cuenta de lo profundamente que había sido engañado. Pero supe que algo iba mal cuando empezamos a recibir órdenes que no tenían sentido táctico, a menos que el objetivo fuera impedir la paz en lugar de lograrla. El refugio de la cueva que había parecido un santuario ahora parecía una frágil burbuja de seguridad que rodeaba pruebas que hombres poderosos matarían por ocultar. Los documentos que María había conservado a costa de su vida representaban la posibilidad de justicia para Naalnis y para muchos otros,
pero solo si conseguían sobrevivir el tiempo suficiente para entregarlos a las autoridades que no estuvieran comprometidas con la conspiración. El juez Morrison, en Denver, repitió María. Naalnis confiaba en él porque había fallado en contra de los funcionarios territoriales en varios casos. Pero llegar a Denver significa cruzar territorio controlado por los hombres a los que intentamos desenmascarar. Ezra comprendía los retos tácticos que suponía proteger a los testigos y las pruebas mientras viajaban por territorio hostil. Pero también reconocía que habían pasado de la supervivencia personal a algo que se acercaba a una obligación moral. Las cartas que llevaba María podían evitar futuras violencias y sacar a la luz una injusticia sistemática que trataba las vidas humanas como recursos prescindibles en cálculos económicos. Encontraremos una manera, dijo, y su decisión se cristalizó en torno al reconocimiento de que algunas cosas merecían arriesgarlo todo para protegerlas. La tercera mañana en el refugio de la cueva trajo el sonido que tanto temían. Voces que resonaban en pasadizos lejanos y se acercaban cada vez más, a medida que los hombres de Jenkins finalmente superaban su renuencia a entrar en los sagrados espacios subterráneos. La búsqueda sistemática del sistema de cuevas había comenzado y su santuario estaba comprometido. Guías apaches, susurró María, reconociendo los patrones lingüísticos de las voces que se acercaban. Jenkins encontró miembros de la tribu dispuestos a guiarlo por los pasadizos. Ezra sintió un peso familiar en el pecho mientras buscaba el reloj de bolsillo de su padre, el reloj que había marcado momentos importantes a lo largo de 3 generaciones de su familia. La decisión de abandonar su refugio y enfrentarse a la confrontación final significaba abandonar la seguridad de las posiciones defensivas por la incertidumbre del conflicto abierto, pero quedarse significaría la captura segura una vez que sus perseguidores completaran su búsqueda sistemática. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, reuniendo los suministros esenciales mientras María guardaba los documentos cruciales en sus envoltorios protectores. Quizá 1 hora antes de que encuentren esta cámara. Pero hay otros pasadizos, rutas más antiguas que la mayoría de los guías desconocen. El conocimiento de María sobre el sistema de cuevas era su única ventaja frente a la superioridad numérica y el conocimiento del terreno de sus perseguidores. Mientras se preparaban para abandonar su hogar temporal, Ezra se encontró aceptando la posibilidad de que ese fuera su último día juntos. La intimidad impuesta por el peligro compartido había creado vínculos más profundos de lo que sugería el poco tiempo que llevaban conociéndose, y la perspectiva de perder a María a manos de la brutalidad de Jenkins lo llenó de una rabia que le recordó su capacidad para la violencia. «Quiero que me prometas algo», dijo, comprobando su rifle y su pistola mientras calculaba cuánta munición les quedaba para lo que probablemente sería su última lucha. «No prometo nada», respondió María con firmeza. «¿Sobreviviremos juntos o no sobreviviremos?» Su determinación era igual a la suya, pero Ezra comprendía mejor que ella la realidad táctica. Si los hombres de Jenkins lograban acorralarlos, los últimos momentos requerirían que alguien se sacrificara para dar al otro la oportunidad de escapar. Las pruebas que llevaba María eran más importantes que la vida de cualquiera de los dos. Avanzaron por estrechos pasadizos que les obligaban a gatear, siguiendo rutas que se adentraban en el corazón de la montaña antes de conectar finalmente con aberturas al otro lado de Eagles Rest. Los conocimientos que María tenía desde niña sobre los lugares sagrados de los apaches les guiaron a través de pasadizos que no mostraban signos de haber sido utilizados recientemente, lo que sugería que incluso los guías tribales que ayudaban a Jenkins podrían desconocer estas rutas concretas. La escalada por los antiguos túneles le dio tiempo a Ezra para pensar en la estrategia que seguirían en el enfrentamiento que les esperaba fuera. 20 o 30 hombres armados, liderados por alguien con experiencia militar y motivados por la desesperación de silenciar a los testigos, representaban una desventaja abrumadora para 2 personas con munición limitada y sin refuerzos. «Cuando lleguemos a la superficie», dijo mientras se detenían en un cruce donde el aire fresco indicaba que se acercaban a una salida, «quiero que te dirijas directamente al norte, hacia Denver. No me esperes, no mires atrás. Solo corre y sigue corriendo hasta que encuentres a alguien que pueda proteger las pruebas». María se volvió hacia él en el estrecho pasillo, con los ojos oscuros reflejando una determinación que coincidía con el acero de su voz. «Ezra Stone, si crees que voy a abandonarte después de todo lo que hemos compartido, es que no entiendes nada de mí.
El reloj de bolsillo que tenía en la mano parecía hacer tic-tac más fuerte en el espacio reducido, marcando los momentos que podrían ser los últimos que pasaran juntos. Su padre lo había llevado consigo durante la guerra civil, había sobrevivido a batallas que se cobraron miles de vidas y se lo había legado con la esperanza de que siguiera marcando el tiempo para las generaciones futuras. Ahora podría detenerse para siempre en una cueva de Colorado, habiendo cumplido su propósito de medir la breve asociación que había dado sentido a la vida de Ezra después de 15 años de supervivencia vacía. «Te matarán si te capturan», dijo en voz baja. «Pero quizá me dejen vivir si me rindo y digo que solo soy un ermitaño de las montañas que ayudó a un desconocido». «¿Y qué hay de las pruebas? ¿Qué hay de la justicia para Naalnis y todos los demás que murieron por su beneficio?» Las preguntas de María llegaban al corazón de su obligación moral. Los documentos que llevaban representaban las esperanzas de personas como Naalnis, que habían muerto tratando de construir la paz entre comunidades manipuladas para la guerra por hombres que se beneficiaban del odio y la violencia. A medida que los sonidos de la persecución se acercaban incluso en los pasadizos más profundos, se prepararon para la salida que determinaría si la corrupción sistemática continuaría sin oposición o si finalmente se haría justicia para aquellos que habían pagado el precio más alto por amar más allá de las fronteras que hombres malvados habían trazado con sangre y marcado en la carne. El reloj de bolsillo se cerró con un suave clic cuando Ezra tomó una decisión sobre cómo terminaría su historia. Salieron del sistema de cuevas a una estrecha cornisa que daba al valle donde Jenkins y sus hombres habían establecido su campamento base. La situación táctica era peor de lo que Ezra había previsto. Casi 40 hombres armados posicionados en grupos coordinados que controlaban todas las rutas de escape obvias de la montaña. Jenkins había comprometido recursos que confirmaban la importancia desesperada de silenciar a María de forma permanente. «Ahí», susurró María, señalando a una figura solitaria que se encontraba apartada de los grupos principales. «El guía apache que utilizan es mi primo, Roberto. Su familia necesita dinero para medicinas, ya que su hija está enferma». La tragedia personal que había llevado a Roberto a traicionar los lugares sagrados y las lealtades tradicionales ilustraba las complejas presiones que la conspiración utilizaba para manipular a las comunidades unas contra otras. La desesperación económica, las obligaciones familiares y las necesidades de supervivencia creaban vulnerabilidades que hombres como Jenkins explotaban sistemáticamente. María sacó de su vestido la lanza de guerra que había pertenecido a Naalnis, un arma que él no llevaba para la batalla, sino como símbolo de su autoridad para negociar la paz entre las comunidades. El mango de madera pulida tenía símbolos tallados que representaban la armonía y el entendimiento, mientras que la punta de acero había sido forjada con metal intercambiado entre artesanos apaches y mexicanos como prueba de que la cooperación podía crear alianzas más fuertes que la guerra. «Intentó llevarla cuando vino a rescatarme», explicó María, con voz firme a pesar de las abrumadoras dificultades a las que se enfrentaban. Jenkins le disparó mientras la sostenía sobre su cabeza como señal de intenciones pacíficas. La lanza de guerra representaba todo lo que la conspiración pretendía destruir: la dignidad indígena, la cooperación intercultural y la posibilidad de que pueblos diferentes pudieran elegir el entendimiento por encima del odio fabricado. Usarla en su defensa final honraría la memoria de Naalnis y protegería las pruebas que podrían desenmascarar a sus asesinos. Ezra estudió las posiciones enemigas gracias a su experiencia militar e identificó patrones en su despliegue que revelaban tanto sus puntos fuertes como sus vulnerabilidades. Jenkins había posicionado sus fuerzas para impedir la huida, pero la coordinación necesaria para cubrir un área tan extensa había creado huecos que podrían ser aprovechados por personas dispuestas a correr un riesgo extremo. «El sendero principal que baja de la montaña», observó, señalando la ruta obvia que estaba fuertemente custodiada. «Esperan que intentemos escapar a toda velocidad. Pero no por el sendero del acantilado», asintió María, comprendiendo su evaluación táctica. «Es demasiado peligroso para los caballos y demasiado expuesto para nuestra seguridad». El sendero del acantilado era exactamente eso, una estrecha ruta excavada en la ladera de la montaña por siglos de viento y agua, apenas lo suficientemente ancha para pasar en fila india y completamente expuesta al fuego de los rifles desde abajo. Ninguna persona en su sano juicio lo elegiría para escapar, lo que lo convertía en su única opción viable.
Nos verán en cuanto empecemos a bajar, advirtió Ezre. Y una vez que nos adentremos en ese camino, no habrá vuelta atrás. Entonces no daremos marcha atrás. Comenzaron el descenso bajo la fría luz de la madrugada, pisando con cuidado sobre las piedras resbaladizas por la escarcha y la grava suelta. Debajo de ellos, gritos de alarma indicaban que habían sido descubiertos, seguidos inmediatamente por disparos que hacían saltar las rocas a su alrededor. Ezre respondió al fuego mientras se movía. Su entrenamiento militar como tirador le permitía proporcionar fuego de cobertura que obligó a los hombres de Jenkins a buscar refugio en lugar de apuntar con cuidado. Pero las municiones eran limitadas y la naturaleza expuesta de su posición significaba que un enfrentamiento prolongado acabaría con su muerte o su captura. María demostró su valentía tomando la posición de vanguardia en los tramos más peligrosos, ya que su conocimiento del terreno montañoso y de las técnicas de movimiento de los apaches le permitía atravesar pasos que habrían sido imposibles para alguien con menos experiencia. La lanza de guerra servía tanto de bastón como de símbolo de desafío, y su presencia les recordaba a ambos lo que estaban luchando por preservar. «¡Ahí!», gritó Jenkins, y su voz resonó en el acantilado mientras dirigía a sus hombres a posiciones que cortarían la ruta de escape. «No dejéis que lleguen abajo». La situación táctica se deterioró rápidamente, ya que el fuego coordinado desde múltiples posiciones hacía que cada paso fuera potencialmente mortal. El fuego de Ezre se volvió más selectivo a medida que las municiones disminuían, apuntando cuidadosamente cada disparo para lograr el máximo efecto, mientras María continuaba el descenso por un terreno que parecía imposible de atravesar en condiciones de combate. Una bala de rifle destrozó la piedra cerca de la cabeza de María, lanzando fragmentos que le cortaron la cara y casi le hicieron perder el equilibrio en el estrecho sendero. Pero ella mantuvo el agarre tanto de la lanza como de los valiosos documentos, con una determinación más fuerte que el miedo o el dolor. «Seguid avanzando», gritó Ezre, gastando la munición restante de su rifle en ráfagas rápidas que obligaron a sus perseguidores a ponerse a cubierto mientras María atravesaba la sección más expuesta de la ruta. La voz de Roberto gritó en apache, palabras que María tradujo con amargo reconocimiento. «Dice que pagarán las deudas de mi familia si sobrevivo a esto. Jenkins promete dinero para la medicina de mi hija». El costo personal de la conspiración quedó claro incluso en medio de su desesperada huida. La traición de Roberto no estaba motivada por el odio o la codicia, sino por el mismo amor por la familia que había llevado a María a arriesgarlo todo por Naalnis. El sistema de Jenkins corrompió incluso los lazos humanos más profundos, convirtiendo el amor mismo en un arma contra la justicia. Al acercarse al final del camino del acantilado, la pistola de Ezre representaba su última oportunidad de romper el cerco que les esperaba para capturarlos o matarlos a ambos. 2 semanas más tarde, Ezre y María se encontraban en el juzgado de Denver ante el juez Harrison Morrison, y su supervivencia tras la huida por el camino del acantilado parecía milagrosa en retrospectiva. Los últimos momentos de su huida le habían costado a Ezre una herida de bala en el hombro y a María un agotamiento que casi le cuesta la vida, pero la decisión de última hora de Roberto de alejarlos de la trampa de Jenkins en lugar de llevarlos hacia ella les había salvado la vida. La decisión del guía apache de honrar los lazos familiares con María por encima de la desesperación económica les había proporcionado el margen que necesitaban para ponerse a salvo. El juez Morrison examinó las pruebas que María había conservado con la atención de alguien que comprendía tanto su importancia legal como el coste personal que suponía presentarlas ante él. Detrás del estrado, el mazo del juez territorial representaba la posibilidad de que finalmente se hiciera justicia para personas como Naalnis, cuyas muertes habían servido al lucro privado en lugar de a la seguridad pública. «Estos documentos parecen auténticos», dijo Morrison, con el rostro curtido y grave mientras estudiaba la correspondencia que revelaba una corrupción sistemática que se extendía hasta los más altos niveles de la administración territorial. «Pero los hombres a los que implican tienen un poder significativo y no aceptarán ser expuestos sin resistencia». El alguacil federal Timothy Wade, convocado desde Washington para investigar las acusaciones, extendió las cartas sobre el escritorio del juez con la atención metódica de alguien que había pasado años procesando complejas conspiraciones criminales. Su presencia en Denver representaba la primera vez que la autoridad federal intervenía en la corrupción territorial, que había operado sin supervisión durante años. «S.R.A. Santos», dijo Wade,
dirigiéndose a María con el respeto debido a una testigo cuyo testimonio podría remodelar la gobernanza territorial. Necesito que comprenda que prestar este testimonio la convertirá en blanco de represalias por parte de hombres muy poderosos. La respuesta de María transmitió la fuerza que la había sostenido durante la tortura, la huida y la amenaza constante de muerte por su conocimiento de las actividades delictivas. Alguacil, ya me han quitado todo excepto la verdad. Eso no es algo que puedan quitarme. Esre observaba el proceso desde una silla junto a la mesa de los testigos, con el hombro herido recordándole el precio que habían pagado para llegar hasta ese momento. Los trámites legales formales parecían surrealistas después de semanas de supervivencia en la naturaleza, donde la única ley había sido la necesidad de permanecer con vida el tiempo suficiente para proteger las pruebas que podían sacar a la luz una injusticia sistemática. Señor Stone, le dijo el juez Morrison directamente, tu expediente militar indica un servicio ejemplar. ¿Estás preparado para testificar sobre las órdenes que recibiste y que podrían haber servido a intereses privados en lugar de a la seguridad territorial? La pregunta obligó a Esre a enfrentarse a todas las implicaciones de su pasado servicio bajo una nueva luz. Comprender que sus patrullas de caballería habían servido sin saberlo a una conspiración que fabricaba violencia con fines lucrativos requería reconocer que hombres en los que había confiado y respetado le habían engañado sistemáticamente sobre la verdadera naturaleza de sus misiones. Sí, su señoría, respondió, reconociendo que su testimonio acabaría para siempre con cualquier posibilidad de volver a la existencia anónima en las montañas que había mantenido durante 15 años. Creo que me engañaron sobre el propósito de varias operaciones militares en las que participé. La investigación del mariscal Wade ya había comenzado a dar resultados que confirmaban el alcance de la conspiración revelada por las pruebas de María. La detención de Webb en Santa Fe había llevado al descubrimiento de documentación adicional, mientras que la detención del banquero Harrison Blackwood en Denver había congelado las cuentas financieras que financiaban la venta ilegal de armas. Jenkins y 6 de sus hombres han muerto, informó Wade con tono impasible. Murieron mientras se resistían a la detención federal. Pero el coronel Harrison ha desaparecido, junto con varios otros oficiales militares que recibieron pagos por cooperar con la operación de tráfico de armas. La noticia de la muerte de Jenkins no le produjo a María ninguna satisfacción visible, solo el cansado reconocimiento de que la violencia se había cobrado otra vida al servicio del odio y la codicia que ya habían destruido tanto. La justicia servida a través de la muerte se sentía incompleta en comparación con la posibilidad de redención que Naalnis había creído posible incluso para sus enemigos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Esre, consciente de que su supervivencia había creado obligaciones que ninguno de los dos había previsto cuando huyeron juntos al desierto. La respuesta del juez Morrison esbozó un futuro que exigiría un valor continuo por parte de ambos testigos. La investigación federal sobre la corrupción territorial llevará meses, posiblemente años. El testimonio de la señora Santos será crucial para procesar a los conspiradores supervivientes, mientras que los conocimientos militares del señor Stone ayudarán a identificar otras operaciones que sirvieron a intereses privados en lugar de públicos. El mazo del juez representaba la autoridad que finalmente se había impuesto sobre la injusticia sistemática, pero también simbolizaba la responsabilidad continua hacia las personas que lo habían arriesgado todo para sacar a la luz una conspiración criminal. Su huida de las montañas había terminado, pero su compromiso con la justicia para Naalnis y muchos otros acababa de empezar. Habrá amenazas, advirtió el mariscal Wade. Intentos de intimidación, posiblemente violencia por parte de intereses que se benefician de la continua inestabilidad territorial. La protección federal puede ayudar, pero no puede eliminar todos los riesgos. La mano de María encontró la de Esre mientras procesaban las implicaciones de elegir la justicia por encima de la seguridad. La breve alianza forjada en circunstancias desesperadas se había convertido en algo más profundo, un compromiso para construir el tipo de futuro que Naalnis había imaginado antes de que su asesinato acabara con sus sueños de paz entre las comunidades. 6 meses después de que vuestro testimonio ayudara a destapar la conspiración de corrupción territorial, Esre y María se encontraban en la tierra que ahora poseían juntos. 160 acres de valle montañoso donde arroyos cristalinos proporcionaban agua y un suelo fértil prometía la posibilidad de construir algo duradero. La escritura de la tierra,
firmada por funcionarios territoriales que operaban bajo la supervisión federal, no solo representaba la propiedad legal, sino la prueba tangible de que sus sacrificios habían creado oportunidades para un nuevo comienzo genuino. La propiedad se encontraba a 80 kilómetros al norte de Denver, lo suficientemente lejos de los centros políticos como para proporcionar privacidad, pero accesible para los procedimientos legales que seguían remodelando el gobierno territorial. La investigación federal había revelado una corrupción que se extendía mucho más allá de sus pruebas iniciales, con docenas de funcionarios enfrentando enjuiciamiento por su papel en la fabricación de conflictos que habían costado cientos de vidas. «Es extraño ser dueños de la tierra», comentó María, observando a Ezra marcar la ubicación de la cabaña y las dependencias con la atención que le habían enseñado la vida en la montaña y los patrones climáticos. Naalnis creía que la tierra pertenecía a todo el pueblo, no a individuos que podían comprarla y venderla. Ezra comprendía sus sentimientos encontrados sobre la propiedad, ya que reconocía que su derecho legal sobre el valle representaba conceptos ajenos a las tradiciones indígenas, que hacían hincapié en la administración y no en la posesión. Pero la supervivencia práctica en una sociedad territorial exigía trabajar dentro de sistemas que quizá no aceptaban plenamente. «Podemos usarla como él hubiera querido», sugirió, clavando estacas para marcar los cimientos de la cabaña. «Un lugar donde diferentes pueblos puedan reunirse, donde la cooperación construya algo más fuerte que lo que cualquier comunidad podría crear por sí sola». Sus planes para el valle reflejaban las lecciones aprendidas a través de la supervivencia y la pérdida, creando un espacio para el tipo de entendimiento intercultural que la conspiración había tratado de impedir. La cabaña sería lo suficientemente grande como para acoger a visitantes tanto de las comunidades hispanas como de las apaches, mientras que la tierra se gestionaría según los principios indígenas que preservaban los recursos naturales para las generaciones futuras. La integración de María en la sociedad territorial había resultado sorprendentemente fácil, ya que su educación e inteligencia le habían ganado el respeto de los residentes de Denver, que poco a poco habían aprendido a ver más allá de los prejuicios raciales que en su día la habían condenado. Su trabajo como enlace cultural entre las autoridades federales y las comunidades indígenas le proporcionaba ingresos al tiempo que servía a la causa de la justicia que los había unido. «Roberto quiere traer a su familia aquí la próxima primavera», dijo, refiriéndose a su primo, cuya decisión de última hora de salvarles en lugar de traicionarles había iniciado su propio camino hacia la redención. «Su hija se está recuperando bien desde que el gobierno federal accedió a pagar su medicación». La curación de la familia de Roberto representaba una pequeña victoria en la lucha más amplia por reparar el daño causado por la manipulación sistemática de las relaciones comunitarias. La intervención federal no solo había procesado a los conspiradores criminales, sino que también había prestado asistencia a las familias cuya cooperación había sido comprada mediante la desesperación económica. El papel de Ezra como guía territorial y consultor federal le permitía aprovechar su conocimiento de las montañas y contribuir a enfoques más éticos del desarrollo del oeste. Sus informes ayudaron a las autoridades a distinguir entre preocupaciones legítimas de seguridad y conflictos fabricados para servir a intereses privados. «El juez Morrison quiere que estemos en Denver el mes que viene para el juicio de Harrison», dijo Ezra, refiriéndose a su antiguo comandante, cuya captura había proporcionado finalmente a los fiscales testimonios sobre la corrupción militar. «Vuestras pruebas serán cruciales para demostrar que la venta de armas se coordinó con órdenes de eliminar a los defensores de la paz». Los procedimientos legales en curso les recordaban constantemente que su felicidad personal seguía ligada a cuestiones más amplias de justicia y responsabilidad. Pero la carga del testimonio se sentía más ligera cuando se compartía entre personas que habían elegido construir un futuro juntas en lugar de separarse de las complicaciones del mundo. Al caer la tarde, se sentaron juntos en el porche de su refugio temporal, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las montañas de colores que les recordaban a las pinturas rupestres donde habían comenzado a comprender sus historias y esperanzas. El valle se extendía ante ellos como una promesa de que la paciencia y el trabajo cuidadoso podrían crear algo hermoso a partir de las cenizas de las comunidades destruidas. «¿Echas de menos la soledad de la montaña?», preguntó María, consciente de que la decisión de Ezra de reincorporarse a la sociedad había supuesto sacrificar la paz que le proporcionaba el aislamiento. «Echo de menos la sencillez», admitió él. «Pero no echo de menos el vacío».
Construir algo contigo es más vivir que simplemente sobrevivir. Su relación había evolucionado de una alianza desesperada a un amor genuino, creando la posibilidad de que la sanación individual contribuyera a la recuperación de la comunidad en general. La escritura de la tierra que poseían no solo representaba la propiedad, sino también el compromiso de crear el tipo de lugar que Nahalnis había imaginado, donde el amor pudiera ser más fuerte que el odio y la cooperación pudiera superar las divisiones artificiales. El día siguiente traería consigo la continuación de las obras en su cabaña, los preparativos para el próximo testimonio y las tareas diarias de construir una vida que honrara tanto vuestras historias individuales como vuestras esperanzas compartidas de un futuro diferente. El valle esperaba vuestros esfuerzos con la paciente posibilidad que caracterizaba a todos los lugares donde un nuevo crecimiento podía echar raíces en un suelo enriquecido por los sacrificios de quienes os habían precedido. Un año más tarde, en una fresca mañana de otoño que pintaba el valle de oro y carmesí, Esre estaba junto a María mientras intercambiaban sencillos anillos de boda forjados con plata extraída de las montañas que habían albergado vuestro amor. La ceremonia tuvo lugar en su cabaña terminada, rodeados de amigos cuya presencia representaba el tipo de comunidad que habían soñado construir. Roberto y su hija recuperada, el juez Morrison, que había viajado desde Denver para oficiar la ceremonia, el alguacil federal Wade, cuya investigación había hecho justicia por el asesinato de Nahalnis, y los ancianos apaches, que bendijeron su unión según las tradiciones que honraban el entendimiento intercultural. Los anillos de boda, elaborados por un platero local con metal de su propia tierra, simbolizaban un compromiso que había sido puesto a prueba por la violencia y que había salido fortalecido gracias a la dedicación compartida a algo más grande que la felicidad individual. Su matrimonio representaba no solo el amor personal, sino también la posibilidad de que pueblos diferentes pudieran elegir la unidad frente a la división, la cooperación frente al conflicto. María llevaba un vestido de su propio diseño, que incorporaba tanto las tradiciones hispanas del encaje como los patrones de abalorios apaches, en honor a su doble herencia sin tener que elegir entre ellas. Esre se había afeitado la barba de montaña, pero conservaba la presencia firme que le habían dado los años de vida en la naturaleza, y su aspecto reflejaba a alguien que había encontrado la paz con su pasado y había asumido la responsabilidad del futuro. Ante estos testigos, dijo el juez Morrison, con voz que transmitía la autoridad de la ley, pero también la calidez de la amistad personal. Prometen construir juntos una vida que honre tanto el amor que los unió como la justicia a la que han servido con tanto sacrificio personal. Sus respuestas tuvieron un peso que iba más allá de los votos matrimoniales tradicionales, reconociendo que su unión se había forjado en circunstancias que creaban obligaciones hacia comunidades más allá de ustedes mismos. Prometieron seguir trabajando por el tipo de entendimiento que Nahalnis había intentado alcanzar con su vida, utilizando sus fortalezas individuales para servir a causas más importantes que la felicidad personal. Después de la ceremonia, los invitados compartieron una comida preparada según recetas que mezclaban tradiciones hispanas, apaches y fronterizas. Sopa de maíz aromatizada con hierbas silvestres que María había aprendido a identificar, carne asada preparada con técnicas que Esre había dominado durante sus años en la montaña, pan horneado con grano cultivado en su propio valle utilizando métodos de riego que respetaban las prácticas indígenas de gestión del agua. La hija de Roberto, que ahora tenía 8 años y gozaba de buena salud gracias a la ayuda federal que había sustituido a la desesperación económica que Jenkins había explotado, les entregó un regalo que su padre la había ayudado a crear. Una pequeña talla de madera que representaba un águila y un oso viviendo en paz en el mismo territorio. Símbolos que representaban la armonía que era posible cuando pueblos diferentes elegían el entendimiento en lugar de la guerra. A medida que la tarde daba paso a la noche, la celebración continuó con historias que conectaban vuestra felicidad actual con la historia más amplia que habíais ayudado a remodelar. El mariscal Wade informó de que la investigación sobre la corrupción había dado lugar a 43 condenas, incluidas penas de cadena perpetua para los conspiradores supervivientes, cuyas actividades delictivas habían costado cientos de vidas. Más importante aún, la supervisión federal había eliminado la manipulación sistemática que había impedido las negociaciones de paz genuinas entre las autoridades territoriales y las comunidades indígenas. El juicio de Harrison concluyó el mes pasado, les informó Wade, refiriéndose al antiguo comandante de Esre, cuyo testimonio había revelado finalmente el alcance total de la corrupción militar.
25 años en una prisión federal y la confiscación de todos sus bienes para indemnizar a las familias perjudicadas por sus órdenes ilegales. La respuesta de María reflejaba la compleja satisfacción que le producía ver que se hacía justicia sin sentir alegría por el sufrimiento de otra persona. Naalnis diría que la justicia debe sanar a las comunidades, no solo castigar a los individuos. Al final del día de su boda, Ezra y María caminaron juntos por el valle que habían transformado de un terreno baldío en un rancho en funcionamiento que les proporcionaba sustento y era un ejemplo de lo que se podía lograr con la cooperación intercultural. Su ganado pastaba junto a caballos criados con técnicas apaches, mientras que sus cultivos crecían en campos gestionados según prácticas agrícolas indígenas sostenibles que preservaban la fertilidad del suelo para las generaciones futuras. Los anillos de plata de boda reflejaban la luz de las estrellas mientras permanecían juntos en el lugar donde habían marcado los cimientos de la cabaña, recordando el viaje desde la huida desesperada a través del desierto hasta ese momento de celebración rodeados de la comunidad que habían ayudado a crear. Su amor había crecido desde el terreno del peligro compartido hasta convertirse en algo lo suficientemente fuerte como para sostener no solo su felicidad individual, sino también las esperanzas de las personas que seguían creyendo que la comprensión podía triunfar sobre el odio. Por encima de ellos, las mismas estrellas que habían guiado su huida de la persecución bendecían ahora su compromiso de construir un futuro que honrara tanto su amor como los sacrificios de aquellos que habían muerto esperando la paz entre pueblos que habían elegido la cooperación en lugar del conflicto.